¿Has visto cómo se ven miles de autos de lujo bajo el agua? ¿O un submarino que hunde un transatlántico con miles de personas a bordo? Te mostraré los naufragios más locos y enormes barcos hundidos con cargas increíbles. Pero lo más impactante lo he dejado para el final. ¿Será mejor que lo veas hasta el final? La catástrofe del buque Felicity Ace se convirtió en uno de los incidentes marítimos más sonados de los últimos años. Este carguero, construido en 2005, fue diseñado para transportar automóviles y tenía un desplazamiento de poco más de 60 toneladas. ¿Qué transportaba? Miles de autos de lujo que iban de Alemania a Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó allí? El 16 de febrero de 2022, el Felicity Ace navegaba cerca de las Islas Azores, transportando más de 4.000 autos de lujo, incluyendo Porsche, Lamborghini, Bentley y otros. Incluso había ejemplares únicos increíblemente raros. Lástima que todo eso terminó bajo el agua. A bordo, de repente se desató un incendio que rápidamente se propagó por todo el barco. Y te sorprenderá la causa. La tripulación, compuesta por 22 personas, fue evacuada con éxito con la ayuda de barcos comerciales y helicópteros. A pesar de los intentos por contener el fuego, el barco siguió ardiendo durante varios días y finalmente se hundió mientras era remolcado hacia la costa. El Felicity Ace se fue al fondo, a una profundidad de casi 3.000 metros. Entonces, ¿qué ocurrió? Las causas del incendio, supuestamente, están relacionadas con las baterías de iones de litio de los autos eléctricos que había a bordo. Se sabe que este tipo de baterías pueden simplemente sobrecalentarse y prenderse fuego por sí solas, como una patineta eléctrica en un balcón. El problema se agrava porque estas baterías son difíciles de apagar con métodos convencionales debido al riesgo de reacción química y de que el fuego se reavive. En pocas palabras, se incendió un maravilloso, seguro y ecológicamente inofensivo automóvil eléctrico. Pero si aquí falló la tecnología, en otra catástrofe fue la estupidez humana. Ahora les cuento. La avaricia y la esperanza de que todo saldría bien prácticamente hundieron varios miles de automóviles. Me refiero al naufragio del buque MV Golden Ray frente a la costa de Estados Unidos en el año 2019. Fue construido por la corporación Hyundai Mipo Dockyard y estaba cargado con más de 1.000 toneladas por encima del límite permitido, lo que se convirtió en una de las principales causas de su vuelco apenas 23 minutos después de salir del puerto. ¿Pero cómo pudo suceder algo así? Durante una de las paradas en el puerto, se tomó la decisión de reemplazar 285 automóviles compactos Hyundai Accent y Kia Forte por 316 grandes todoterrenos. Esta decisión aumentó significativamente el peso de la carga y desplazó el centro de gravedad hacia arriba, incrementando el riesgo de que el buque se volcara. A bordo del Golden Ray había alrededor de 4.300 automóviles de diferentes marcas que debían ser entregados en Arabia Saudita. Pero lamentablemente se hundieron. Los expertos señalan que, con tal sobrecarga y una distribución incorrecta de los vehículos pesados en las cubiertas superiores, manejar el buque se vuelve extremadamente difícil. De hecho, es como intentar mantener el equilibrio sobre una cuerda floja. Pero si en estos naufragios resultaron dañados miles de autos, en otros fueron miles de personas las que sufrieron. Y aquí ya no hay lugar para bromas. Ya se imaginan. La catástrofe del ferry La Jolla se convirtió en uno de los desastres marítimos más trágicos del mundo, solo superado en número de víctimas por el naufragio del Doña Paz en Filipinas. El 26 de septiembre de 2002, el ferry zarpó del puerto de Ziguinchor, Senegal, con rumbo a Dakar. A bordo había muchas más personas de las que permitía su capacidad, lo cual es un problema habitual en muchos países con recursos limitados. Oficialmente se vendieron 1.034 boletos, aunque la capacidad máxima del ferry era de 536 pasajeros, y la cifra real de personas a bordo podría haber superado las 2.000. Esa misma tarde, cuando el ferry se encontraba frente a la costa de Gambia, fallaron dos de los motores principales. El ferry quedó de costado respecto a las olas, y debido a que las escotillas no estaban cerradas, el agua comenzó a entrar, provocando una escora rápida. Esto causó que la carga en la cubierta de vehículos se desplazara, lo que aumentó aún más la escora, y luego el ferry simplemente se volcó. A pesar de que permaneció a flote hasta el día siguiente gracias a las bolsas de aire en su interior, la mayoría de las personas que quedaron dentro murieron. Solo 64 personas fueron rescatadas.
Entre los sobrevivientes había solo una mujer, Mariama Diouf, que estaba embarazada. La investigación reveló que la catástrofe fue el resultado de una serie de factores, incluyendo medidas de seguridad inadecuadas y un control insuficiente sobre el estado del buque y su carga. También se descubrió que, tras una reparación anual, el ferry no pasó las pruebas necesarias antes de volver a operar. Esto agravó la situación cuando los motores fallaron en un momento crítico. El gobierno de Senegal intentó responder a la tragedia destituyendo a varios altos funcionarios y ofreciendo compensación a las familias de las víctimas. Sin embargo, la investigación se cerró al cabo de un año sin resultados significativos, lo que provocó duras críticas por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. Pero, como se suele decir, el dinero lo decide todo. Y aquí tienen otro ejemplo de negligencia extrema. El naufragio del crucero Costa Concordia en enero de 2012 cerca de la isla de Giglio, en el mar Tirreno. A bordo había 4.252 personas, incluyendo pasajeros y miembros de la tripulación. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió allí? El capitán Francesco Schettino, que estaba al mando del barco, decidió realizar una maniobra conocida como el saludo, acercando la nave a la isla a una distancia peligrosamente corta. Esta decisión fue motivada por el deseo de impresionar a quienes se encontraban en el puente de mando. Schettino desactivó el piloto automático y comenzó a manejar el crucero manualmente, sin tener suficiente información cartográfica sobre los arrecifes submarinos en esa zona. La combinación de una gestión inadecuada y órdenes tardías llevó a que el barco chocara precisamente con esos arrecifes, lo que rompió el casco y provocó la entrada de agua al interior. Mientras el crucero comenzaba a escorarse peligrosamente, la tripulación gestionó mal la situación, lo que provocó caos y pánico entre los pasajeros. Algunos dicen que la tripulación estaba simplemente ebria. Las dificultades con la evacuación comenzaron debido al retraso en dar la alarma y al uso incorrecto de los botes salvavidas a causa de la inclinación del barco. Muchos pasajeros y miembros de la tripulación se vieron obligados a saltar al agua e intentar llegar a las balsas salvavidas por su cuenta. Las operaciones de rescate se dificultaron debido a las malas condiciones meteorológicas, lo que provocó retrasos adicionales y puso en riesgo la vida de las personas a bordo. Solo mucho tiempo después de que comenzara la catástrofe, los equipos de rescate pudieron llegar al lugar y empezar a brindar algún tipo de ayuda. Como resultado de este catastrófico suceso, 32 personas perdieron la vida. El capitán Schettino fue declarado culpable de varios delitos graves, incluyendo homicidio involuntario y abandono del lugar del crimen, por lo que fue condenado a 16 años de prisión. Costa Concordia fue reflotado en el marco de la mayor operación de rescate de un barco hundido en la historia y posteriormente fue desmantelado. Aunque todo esto parece espeluznante, lo que viene a continuación será aún más duro y la cantidad de víctimas allí es simplemente colosal. El desastre del ferry Princess of the Stars se convirtió en uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de los viajes marítimos en Filipinas. El 20 de junio de 2008, el ferry zarpó del puerto de Manila con destino a Cebú. A bordo, según datos oficiales, había 626 pasajeros y 121 miembros de la tripulación, aunque más tarde se informó sobre la posible presencia de hasta 1,000 personas a bordo. El día de la partida, un tifón llamado Fengshen, conocido como Frank, azotaba Filipinas y ya por la mañana había golpeado la isla de Samar. El 21 de junio, el ferry emitió una señal de socorro, tras lo cual se perdió completamente el contacto con la embarcación. Como se supo después, la nave se volcó y se hundió parcialmente. Las difíciles condiciones meteorológicas complicaron seriamente las operaciones de rescate. Se informó que el capitán de la nave dio la orden de abandonar el ferry, pero muchos pasajeros no pudieron utilizar los botes salvavidas y se vieron obligados simplemente a saltar al mar. La operación de rescate, en la que participaron barcos y helicópteros, incluidos los de la Marina de los EU, comenzó solo al día siguiente. Como resultado de las labores de búsqueda, 57 personas fueron rescatadas, 62 murieron y 743 fueron reportadas como desaparecidas. Pero entendemos lo que les sucedió. Durante la investigación se descubrió que a bordo había 10 toneladas de la sustancia tóxica endosulfán, lo que agravó las consecuencias ecológicas de la catástrofe. Alrededor del lugar del naufragio se creó una zona de exclusión, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió al final? La Comisión Filipina de Investigación Marítima culpó de la catástrofe al capitán del barco y a la compañía Sulpicio Lines, señalando su responsabilidad por la seguridad de los pasajeros y la carga, así como por las maniobras demasiado bruscas.
Los ríos navegables más grandes de Rusia exigen a los pilotos y marineros no menos precaución que los viajes marítimos y oceánicos más lejanos. Desafortunadamente, a veces eso no es suficiente. El gran barco de 2 cubiertas Bulgaria naufragó y se hundió en el Volga el 10 de julio de 2011, mientras realizaba un crucero de 2 días Kazán-Bolgar-Kazán. En el momento de la catástrofe, a bordo del barco se encontraban 201 personas. Solo 79 de ellos lograron ser rescatados, mientras que 122 personas se convirtieron en víctimas de las aguas. Durante la investigación, se determinó que una de las máquinas y el generador eléctrico del barco estaban averiados y que el barco navegaba con una inclinación notable hacia estribor. El viento que se levantó y una maniobra fallida aumentaron la inclinación y el agua simplemente entró al barco a través de las escotillas que no estaban cerradas. El barco de 2 cubiertas se hundió por completo en cuestión de minutos, con un centenar de personas a bordo. Impresionante, ¿verdad? La catástrofe del ferry MV Sewol ocurrió el 16 de abril de 2014 y se convirtió en una de las tragedias más grandes en la historia de Corea del Sur. El ferry, que viajaba de Incheon a Jeju-do, se hundió frente a la costa suroeste de la península coreana. A bordo se encontraban 476 personas, incluyendo a 325 estudiantes de la ciudad de Ansan, que iban en una excursión escolar. La tragedia cobró la vida de 304 personas, la mayoría de las cuales eran niños, y esto provocó naturalmente un shock y una indignación a nivel nacional. ¿Pero qué fue lo que sucedió exactamente? Las causas de la catástrofe y la investigación revelaron un grave problema en el ámbito de la seguridad del transporte marítimo en Corea del Sur. Inicialmente, la investigación mostró que el ferry estaba sobrecargado y había sido modificado de manera incorrecta, lo que afectó su estabilidad. La adición de cubiertas adicionales aumentó la capacidad del ferry y la cantidad de carga transportada, lo que lo hizo más vulnerable a la escora y al vuelco. En el momento de la catástrofe, en el puente de mando se encontraba un timonel inexperto que, según la investigación, realizó una maniobra demasiado brusca, lo que de hecho provocó la tragedia. La reacción del público fue inmediata y emocional. Las familias de las víctimas exigían justicia y responsabilidad tanto para el capitán y la tripulación como para la compañía naviera y los organismos reguladores. El capitán del ferry fue arrestado y finalmente condenado a cadena perpetua por abandonar deliberadamente el barco y no organizar la evacuación de los pasajeros. Sí, simplemente huyó. Otros miembros de la tripulación también recibieron diversas penas de prisión. En respuesta a la catástrofe, el gobierno de Corea del Sur tomó medidas para endurecer el control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad e introdujo cambios en su legislación destinados a mejorar la gestión y regulación del transporte marítimo. Esta tragedia dejó una huella imborrable en la memoria coreana y se convirtió en un recordatorio de la importancia de la seguridad en el transporte marítimo de pasajeros. Demostró que la responsabilidad por la seguridad de los pasajeros recae no solo en el capitán y la tripulación, sino también en la propia compañía naviera, así como en las autoridades que deben supervisar y regular rigurosamente todas las salidas de los barcos al mar. La tragedia del ferry Estonia es una de las catástrofes marítimas más graves de la historia moderna, que ocurrió en la noche del 28 de septiembre de 1994 en el mar Báltico. Este fue el último viaje del Estonia, cuando se hundió durante una tormenta en la ruta de Tallinn a Estocolmo, llevándose la vida de 852 personas de las 1050 que estaban a bordo. El ferry fue construido en el año 79 en un astillero alemán y originalmente operaba bajo la compañía Viking Line con el nombre de Viking Sally. Más tarde cambió de propietarios y de nombre varias veces, convirtiéndose en el Sea Star y luego en el Vasa King, antes de ser adquirido por la empresa conjunta Estline, formada por la sueca Nordstrom y la Estonian Shipping Company. Las causas de la catástrofe siguen siendo motivo de debate y controversia hasta el día de hoy. La investigación oficial señaló la falla de los cerrojos de la visera de proa, que se desprendió durante la tormenta, permitiendo que el agua inundara las cubiertas para automóviles. Esto provocó una rápida escora y el posterior
posterior hundimiento del ferry. Sin embargo, numerosas teorías y conjeturas incluyen posibles deficiencias en el diseño, la operación del buque, así como conspiraciones y un hundimiento intencionado. Sí, hubo rumores de que incluso se trató de un atentado terrorista. El Estonia sigue siendo un símbolo memorable, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por el impacto de este suceso en los estándares internacionales de seguridad marítima, que se endurecieron considerablemente después del desastre. Es un recordatorio de la necesidad de cumplir estrictamente todas las normas de seguridad y de mantener la vigilancia respecto a las embarcaciones marítimas. Y, como prometí, el hundimiento del superliner británico Lusitania en 1915 se convirtió en un acontecimiento clave que desempeñó un papel significativo en la historia de la Primera Guerra Mundial. Este incidente no solo conmocionó a la opinión pública, sino que también influyó en la situación política de la época, contribuyendo a la entrada de Estados Unidos en la guerra. El Lusitania era uno de los transatlánticos más rápidos y lujosos de su época. Construido en 1906, realizó su primer viaje bajo la bandera de la compañía Cunard Line. Durante varios años transportó pasajeros a través del Atlántico, demostrando no solo una gran velocidad, sino también un nivel increíble de confort para sus viajeros. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el barco continuó con sus rutas. A pesar de los peligros asociados con las acciones militares, el Lusitania siguió realizando transportes comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido. Durante la guerra, submarinos alemanes operaban alrededor de las islas británicas, atacando barcos enemigos sin previo aviso. El destino del Lusitania cambió drásticamente el 7 de mayo de 1915, cuando fue torpedeado por el submarino alemán U-20 cerca de la costa de Irlanda. El torpedo impactó en el costado del barco y poco después se produjo una segunda explosión aún más potente que aceleró el hundimiento del transatlántico. El Lusitania se hundió en tan solo 18 minutos después del ataque, llevándose la vida de casi 1,200 personas, entre las cuales había muchos estadounidenses. Este incidente provocó una enorme repercusión pública, especialmente en Estados Unidos, donde muchos vieron en este acto de agresión alemana una razón para entrar en la guerra del lado de la Entente. La tragedia del Lusitania se convirtió en un punto de inflexión en la política exterior estadounidense, marcando la transición del aislacionismo a una participación más activa en los asuntos internacionales. Este acontecimiento también impulsó un endurecimiento adicional de las normas internacionales respecto a la seguridad del transporte marítimo y la protección de la población civil en tiempos de guerra. La tragedia del Lusitania no solo cambió el curso de la guerra, sino que también quedó para siempre en la memoria como un recordatorio del costo humano de la guerra y de la necesidad de buscar la paz. Después de todo, hubo tantas víctimas en vano. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Y quiero recordarles, quien no se haya suscrito se queda sin pepinillo.